Hola, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta es una nueva sección en la que vamos a hablar de paranormales, sobrenaturales, que podamos compartir a modo de anécdota y también para aprender de estas cosas. El tema que yo quiero compartir es de mi experiencia con Paimon, que es un demonio. Se dice que es el más leal a Lucifer, en este caso teniendo incluso hasta 200 legiones bajo su mando. Por lo general, Paimon siempre está asistido por dos reyes del infierno también. Yo con este video no quiero desinformar, de antemano quiero aclarar que no soy el más sabio en cuanto a este tema, ni tampoco quiero decir cómo lo van a invocar, porque es un demonio que muy difícil se puede invocar, muy difícilmente se te puede aparecer. Y además, yo nunca he invocado un demonio ni nada por el estilo, solamente les quiero compartir mi experiencia con este demonio. Primero vamos a hablar de quién es Paimon. Paimon, como les compartía, se dice que es el demonio más leal a Lucifer. Incluso se dice que pudo haber sido un querubín, estuve leyendo hace mucho. Y también, ¿cómo es representado Paimon? Paimon es representado por lo general como un hombre sobre un camello con rasgos muy andrógenos. Se dice que Paimon, por lo menos en este caso al ser invocado, siempre le espera un sacrificio o un regalo de tu parte que muy bien va a ser aceptado por él. No lo sé porque yo nunca lo he invocado, ni tampoco me gusta trabajar con este tipo de, entidades, por decirlo de cierta manera, o con demonios. Hablando también de la invocación de Paimon, se dice que cuando Paimon aparece, lo primero que se escucha es un rugido, un sonido muy fuerte, y que se comienza a escuchar como una voz que no se entiende en absoluto. La vez que en este caso se me apareció, ya hablaremos más tardecito de esto. Primero sigamos hablando de quién es Paimon. Paimon, al ser uno de los más acercados a Lucifer, por decirlo de cierta manera, también se le atribuyen poderes muy especiales, como, según se dice, el resucitar muertos. Pero cuando hablamos de resucitar muertos, no es como, resucita a tal persona y ya. Se dice que él es maestro de las artes oscuras y también de las artes como tal en general. Cuando hablamos de artes, puede ser que al hacer uso o, en este caso, invocarlo, te puede ayudar a algunas artes, ya sean plásticas, incluso la ciencia. Se dice que también es maestro de la ciencia y de las cosas que están ocultas o secretas. Paimon, cuando es invocado, siempre es asistido por dos reyes. Por lo general también demonios que tocan algún instrumento musical como trompetas, etc. Por eso, por lo general también se sabe cuando él está presente, por esto mismo. En la cultura popular, hablamos de películas que se hizo popular por la película de Hereditary o El legado del diablo. Una película que a mí me gusta mucho y que ya las he compartido con ustedes en el canal hace rato ya. Entonces la película se reimagina, por decirlo de cierta manera, en cuanto a lo que sería la invocación, ya que ahí se nos explica que para invocarlo deben haber 3 decapitaciones. Esto en la mitología del demonio, por decirlo de cierta manera, no es real. Para invocarlo siempre se debe mirar al noroeste. Tienen que tener una ofrenda y cuando él se presenta él les va a hacer una pregunta y debe ser respondida para que ustedes también puedan hacerle una pregunta y él se las pueda responder. También si hablamos de los atributos o poderes especiales que le puede atribuir al invocador, por lo general le puede brindar visiones, poder de ver visiones, también mucha capacidad de, por decirlo de cierta manera, en las artes, muchos dones o habilidades que le puede ayudar a esto. Adicional, se dice que Paimon puede poner o someter a cualquier hombre a la voluntad del invocador. También si hablamos de cuando resucitan muertos, yo lo vería como cuando se dice que él pone a un espíritu guía a través de las artes. Yo creería que se trata de eso. O sea, si tú eres un artista y decides trabajar con Paimon, por lo general él va precisamente si lo invocas, te va a dar un guía, un espíritu familiar en la que te va a ayudar en ese camino de las artes que tú practiques.
Cuando aparece, por lo general siempre hace un rugido y comienza a hablar en un idioma que nadie entiende. Y es ahí cuando tú le tienes que obligar que modere su tono y que hable en un idioma que tú le puedas entender, porque es la única manera en la que te puedas comunicar con él. Tenía una amiga que ella sí le gustaban estas cosas. Ella decía que ella tenía como un diario donde de cierta manera se comunicaba con Paimon, y también que la metodología que le tenía este demonio a esta persona, a esta amiga, era muy buena y que la ayudaba mucho. De hecho, al ser el maestro de las artes te puede dotar de muchas habilidades para este mundo si decides trabajar con él. Por supuesto está. Yo no te estoy diciendo cómo es, porque sí que incluso siendo muy experto, digamos, en invocaciones, artes oscuras y alta magia, es difícil convocarlo. Yo, como les indico, no me gusta trabajar con demonios. Yo trabajo con, más que todo, mi diosa, que es Hécate. Ya el que me conoce sabe que yo trabajo con ella y que me encanta. Sin embargo, quería hablar primero de este demonio Paimon, porque es una experiencia... se dice que es uno de los demonios no tan malos. Yo pienso que los demonios son como los ángeles, depende mucho de la intención que tú lo dejas. Si tú invocas a un demonio para hacerle daño a alguien, obviamente ese demonio le va a hacer daño a esa persona. Por ejemplo, que te ayude en artes, estudios, trabajo, te va a resultar muy bien en ese aspecto. Siempre y cuando tenemos que tener en consideración que Paimon, siempre que es invocado, requiere un sacrificio o una ofrenda que él pueda aceptar. Ya pasando a lo que sería como tal mi experiencia, hace mucho tiempo, cuando yo vivía en mi antigua casa, Valencia, esa casa era un portal totalmente energético, y estoy seguro que sigue siendo, pero ya no tanto como antes, puesto que ahí viví muchas experiencias paranormales, experiencias fuertes, que hasta el día de hoy, a veces de pensarlo, se me hace la piel gallina. Con este demonio, Paimon, yo siempre era yo soy, si fuese así aún, de las personas que a veces en la noche se siente como más activo, o sea, de investigar, de averiguar, etc. En la noche yo me quedaba con la computadora por mucho tiempo, jugando, investigando, revisando, haciendo de todo. Claro está, a mi mamá y a mi papá no les gustaba mucho esto. Incluso mi mamá me decía mucho que me iba a aparecer algo, que cosas de madre. Sin embargo, ya había visto esta película Hereditary, una película que es totalmente un portal, y es una película que vibra muy bajo, muy interesante, pero no es apta para todo el mundo. Esta película tiene mucho simbolismo y mucha energía pesada. De hecho, si tú llegas a ver esta película, te vas a dar cuenta de eso. Esa película, cuando yo la vi solo, la vi en la sala del computador, y estuve sugestionado. Yo diría que sugestionado también por la pesadez, incluso el final, cuando empiezan a hacer Sal Paimon, esa parte también yo siento como que sí llama a ese tipo de energías. Quizás no te va a invocar al demonio, pero sí llama o alenta ese tipo de energías pesadas. Como les comparto, Paimon no es un demonio que tú lo puedas invocar y ya. Es difícil, incluso se dice para los que ya saben cómo es el tema de la invocación. Vi esa película y quedé un poco sugestionado, pero no tanto, por decirlo de cierta manera, porque como les comparto, en mi casa ha pasado muchas cosas que no solamente lo veía yo, lo sentía, lo escuchaba yo, sino lo escuchaba mi mamá, mis hermanas, etc. Una noche yo me quedé en el computador, como lo hacía casi de costumbre, y recuerdo que el ambiente se puso pesado, se puso frío, helado, y el baño queda, o sea, este es como el computador. Imagínense que este es el computador y el baño queda de aquel lado, pero también frente queda la cocina. No sé si cómo se lo pueden imaginar. Por decirlo de cierta manera, la cocina queda acá, el baño queda de este lado y la sala comedor queda de este lado, frente a ese espacio. Por lo general, mi papá, antes de acostarse, siempre apagaba todas las luces, y la luz del baño obviamente también quedaba apagada. Pero al frente de eso, antes de mirar a ese lado, hay como una cortina
que es como un poco traslúcida. Esa noche yo me quedé, mi mamá se fue a acostar, mi papá se acostó, mis hermanas se acostaron y yo me quedé despierto en el computador. Primero noté ese cambio en atmósfera, por decirlo de cierta manera, que estaba de repente cálida, se volvió fría así de golpe. Luego de eso, escuché como unos pasos. Yo quizás no me quise sugestionar porque, como les indicaba, ya a veces era costumbre de ese tipo de cosas que pasaran en la casa. Cuando sí me asusté fue cuando la luz del baño se prendió y se apagó, porque si no había nadie, ¿cómo se puede prender y apagar la luz? Así, de la nada. Después de eso, me fui corriendo a mi cuarto, obviamente, porque todo estaba apagado. Prendí la luz del cuarto y me puse a pensar, quizás, no sé, fue una falla eléctrica o algo así de la electricidad del baño. Decidí nuevamente salir a lo que sería el computador. La luz estaba apagada, pero entre la luz del computador y también la luz que se ponía en la cortina translúcida, que no se podía ver totalmente al fondo, sin embargo sí se podía medio ver, escuché un sonido fuerte que yo pensé que iba a despertar a mis hermanas que estaban más cerca de sus cuartos a donde yo estaba, y a un sonido raro, como no de una rata sino como de un animal que hacía sonidos extraños, y se cayeron cosas en la cocina. Yo ahí sí me asusté obviamente más y me fui a mi cuarto. Y en mi cuarto a veces no cerraba totalmente la puerta, sino que cuando la cerrabas ella se entreabría un poco. Entre la luz del ordenador, de la sala, por decirlo de cierta manera, la sala comedor, se veía, digamos, si pasaba alguien, se podía ver la sombra. Entonces, en esa misma parte yo me acosté, apagué la luz y me puse como a pensar, a procesar esa información de lo que me estaba pasando. Después de eso sí vi cuando se hizo una silueta como con una corona. Yo no sabía qué estaba pasando, y hacer un sonido raro, y también como entre hablar con varias voces, pero no se entendía absolutamente nada. Y también en el fondo se escuchaban así como canciones de iglesia, como cuando tocan esos instrumentos. Y ahí sí me terminé de asustar horriblemente y salí corriendo, no sé, con todas mis energías, y me fue al cuarto de mi hermana. Mi hermana me dijo que ella también estaba escuchando esas canciones como de iglesia a esa hora en la madrugada, y decidimos dormir los dos juntos porque, bueno, o sea, lo que estaba pasando, yo no iba a volver solo a mi cuarto. Se dice que cuando se invoca Paimon no se debe tener miedo. Yo no estaba invocando a nadie, pero sí me doy cuenta de que este demonio, luego de que me puse a investigar esta situación y tal, y no sé si la película de Hereditary de cierta manera tenga algo como un portal, o como les indicaba, puede llamar ese tipo de energía que pudo llevar a cabo esta situación. A mí siempre de pequeño me decían que yo tenía como materia para ese tipo de cosas. Yo nunca presté atención, además que en mi familia ellos son cristianos. Obviamente eso está como súper mal visto. No me importa si está mal visto, pero nunca se lleva a cabo como ese tipo de situaciones en las que, digamos, te voy a decir, hay que invocar a un demonio o algo parecido. Pero sí, sé que es Paimon porque toda la situación que se llevó a cabo en ese momento describe perfectamente cómo es cuando este demonio se aparece. Quizás ahora, si supiera que ha sido él y que en este caso sé cómo se maneja o se puede manejar la situación, con mucho gusto le hubiese preguntado algo, pero no. En mi casa siguieron pasando cosas. Si ustedes, digamos, quieren que les siga contando de estas cosas paranormales que pasaban en la casa, con mucho gusto se los voy a ir contando. Bueno, y esa ha sido mi experiencia con Paimon, y espero les haya entretenido, por decirlo de cierta manera,
y por supuesto estaremos contando más cosas acá. Nuevamente aclaro que este no es un video para ayudarte a invocar al demonio, ni mucho menos para decirte cómo trabajar con él. Es simplemente mi experiencia y quería contárselas del canal. Así que hasta la próxima. Espero apoyen el video. Hasta luego.